¿Sabías que las altas capacidades o superdotación también es una neurodivergencia? Las altas capacidades o superdotados no solo implica ser muy inteligente o avanzado, sino que también implica un tema emocional y social. Platiquemos con Ileana González, especialista en acompañamiento a escuelas y familias de personas superdotadas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Abriendo Camino con la mamá de Majo. El día de hoy me acompaña Ileana González. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Ileana nos va a platicar acerca de esta neurodivergencia que a lo mejor poco se habla, o si se habla, a lo mejor hay muchos mitos de esta neurodivergencia que es de superdotados o altas capacidades. Así es. Primero, Ileana, por favor, platícanos. ¿Quién es Ileana González? Platícanos, ¿qué haces? Mira, yo soy psicóloga, Ajá. tengo una licenciatura en psicología y aparte tengo una maestría en educación inclusiva e intercultural. Ajá. Tengo toda la vida metida en educación, Uh-huh. He sido maestra mucho tiempo, sobre todo en secundaria y bachillerato. Ok. Pero lo más importante, y creo que es donde desde chiquita yo siempre supe que me iba a dedicar a esto, mi mamá es educadora. Ok. ¿No? Y aparte es educadora Montessori y siempre ha trabajado con estas partes de diferentes formas de aprendizajes, diferentes formas de desarrollo. Y yo desde que veía a mi mamá con su escuela, yo decía, es que hay un chorro de cosas que hacer por aquí, ¿no? La pasión que mi mamá le ha metido siempre a lo que ella hace, a mí me inspiró. Y entonces, bueno, hace 8 años tengo a mi primer hijo, Mateo, y hace 6 años tengo a mi segunda hija, Romina. Me he dedicado a ellos desde hace 8 años, me he enfocado en ser mamá de tiempo completo. Pero y dentro de la pandemia empiezo a darme cuenta que mis hijos son diferentes. Ok. Sí lo notaba desde antes, sí veía ciertas conductas diferentes y todo, pero ya estar ahora sí que todo el día encerrados en casa, viéndolos en escuela en casa, viéndolos cómo era su proceso de aprendizaje, yo decía, aquí hay algo diferente. Conozco el proceso de niños de kinder, conozco toda esta parte de aprendizaje y empiezo a notar ciertas conductas, ¿no? Y entonces me conectan por ahí con Julián Betancourt, que es el director del CEPAC, que es el Colegio de Altas Capacidades del Estado. Ajá. Me conectan con Julián, empiezo a hablar con él y me dice, Ileana, tus hijos son de altas capacidades. Me hizo como, en lugar de entender, se me vinieron, como tú dices, muchísimas más dudas, mitos. Yo me acuerdo muchísimo, no sé si has visto la serie de Big Bang Theory, donde sale Sheldon Cooper, ¿no? Y yo decía, no, o sea, ¿qué voy a hacer con un Sheldon Cooper aquí en mi casa? Y más porque me están diciendo que son 2. Claro. Entonces, sí se te viene como las dudas. Las olas. Yo sentía que estaba en el mar y que me estaban revolcando ola tras ola tras ola. Y me empiezo a meter mucho en este tema, ¿no? Ya desde la parte de psicología, desde la parte emocional, porque aparte, cuando te dan un diagnóstico así, normalmente piensas en la parte académica, ¿no? Claro. Pero ¿y qué pasa con la parte emocional? Exactamente. Y esta es la parte en la que me gustaría que nos enfoquemos en este episodio, porque muchas personas teníamos, o por lo menos yo tenía a lo mejor la mala idea de que altas capacidades o mencionar la palabra superdotado, wow, mañana en la universidad, en la NASA, donde sea. Ya en Harvard, este niño va a estar en la universidad a partir de los 12 y listo, ¿no? Así es. Y que realmente que así no es, no es una cuestión totalmente académica, que implica muchísimo más emocional y social, que es un tema importante a manejar. No es como que, ¡ay, qué padre! Tu hijo es superdotado, seguro le va súper bien y todo. Oye, espérame, pero ¿sabes todo lo que hay detrás? Todo lo que uno como mamá o como papá tiene que hacer. Exacto. Es enorme, ¿no? Exacto. Y digo, tú lo estás viviendo en carne propia todos los días y te das cuenta como que de más y más situaciones y cosas. Y bueno, y que esta parte tan importante que también
las escuelas, porque los niños están todo el día en una escuela con un maestro que precisamente está cada vez con una población más neurodiversa. Así es. Y esta es la importancia de hablar sobre este tema, que también es otra neurodivergencia. Y bueno, primero vamos a irnos por partes. ¿Qué son las altas capacidades? Ok, las altas capacidades, igual que en otros tipos de neurodivergencias, ahí vamos a clasificarlas. Ajá. Encontramos a niños talentosos, encontramos a niños superdotados, encontramos a niños genios, ¿no? Los niños talentosos son estos chicos o chicas que tienen un área en específica en la que se desarrollan mucho más que la población de su edad, por así decirlo, de su mismo desarrollo. Los niños superdotados sí tienen más áreas, tienen un coeficiente más alto, pero siempre con tendencia a ciertas áreas en específico. ¿Sí? Los niños genio, bueno, ahora sí estamos hablando de ya un coeficiente muy por encima de la norma y que aparte tienen todo este proceso cognitivo mucho más elaborado, con un proceso de raciocinio, con un proceso de entendimiento, en cuestiones de conocimiento mucho más alto de la norma, del promedio de su generación, por así decirlo. Ok. Entonces, vamos viendo esta parte, ¿cuáles son los focos rojos? O cómo me puedo dar cuenta, como tú decías, que en la pandemia observabas que tus hijos, ¿qué te empiezas a dar cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Mira, yo te voy a hablar, mi caso en específico como mamá, a mí me pasó, claro, llegan y me dicen, en el momento en el que les hicieron el diagnóstico a mis hijos, mi hija tenía 3 años, mi hijo tenía 5, ¿no? Y entonces yo decía, sí, me cuadra que me digas que los dos tienen un coeficiente más alto, pero yo los veo súper diferentes. No los veo que van, o sea, por más que me digas que tienen el mismo diagnóstico, los veo completamente diferentes. ¿Qué pasa? Mi hija es una niña talentosa en cuanto a la creatividad, el lenguaje, el desarrollo. O sea, a los 3 años mi hija ya era capaz de hacerte un cuento de más de 1 hora sin perder la línea de la historia. La podías interrumpir, cambiar de actividad y luego regresaba y te daba con la misma línea la historia. O sea, no se alteraba para nada su narrativa, un lenguaje muy elaborado para su edad, y vamos, con esta congruencia, ¿no? En mi hijo, que era lo que yo veía, un perfeccionismo muy, muy desarrollado para su edad. Recuerdo que a los 4 años, cuando está en segundo de kinder, lo tenía en una escuela, un kinder pequeñito y así, y entonces un día íbamos en la camioneta y yo diario les traigo para dibujar el pizarroncito, las hojas, el plumón y todo eso, y entonces mi hijo empieza a llorar muchísimo en un alto. Yo volteo, ¿qué pasó, Mateo? O sea, ¿qué tienes? Es que la letra no me salió perfecta. Tenía 4 años mi hijo. A ver, no pasa nada, estás empezando a aprender los trazos. No, es que me tiene que salir derecha, me tiene que salir perfecta, no me puedo salir del cuadro. O sea, no, o sea, esto no está bien, esto no está normal. ¿Qué está pasando, no? Mi hijo empieza con fijaciones súper intensas desde antes del año con los dinosaurios, pero de verdad, o sea, no sabía ni caminar y ya era una fijación intensa por figuras de dinosaurio. Ya sabes que entre la ropa de niños siempre está el estampado del dinosaurio, siempre está, o sea, como que es un tema muy que se les pone a los niños, ¿no? Claro. Y mi hijo empezó con una fijación muy fuerte. Mi hijo tenía casi 3 años y todavía no hablaba, y solamente se comunicaba por rugidos de dinosaurios. Era, Mateo, ¿quieres esto? Mateo, y no, ya había dejado el pañal, ya todo, pero no quería hablar. Lo empezamos a llevar a terapia del lenguaje y de forma sorprendente, en cosa de 2 meses, no solamente se suelta hablando, sino con un lenguaje también impresionante para esos 3 años, siempre basado en los dinosaurios. Y entonces, de no hablar nada, de repente empieza de que es que el Triceratops, que si tiene el hueso no sé qué, hacernos clasificaciones por el tipo de diente, por el tipo de caminado, por el tipo de... O sea,
¿cómo? O sea, no hablabas hace 2 meses, pero ahorita ya me estás haciendo una clasificación, ¿no? Claro. Entonces, normalmente en estos niños, yo ahorita que estoy dando asesorías y que platico con muchas mamás que me dicen, no sé si hacerles la evaluación o no hacerla, fíjense en esto, en el tipo de lenguaje que están desarrollando, en estas pequeñas obsesiones, porque sí, generalmente los niños se obsesionan por el personaje de la película, por el del cuento, pero empiezan a ser pasajeras después de cierto tiempo. Cuando ya es tanto, o sea, yo te puedo decir, mi hijo el siguiente mes cumple 8 y sigue con obsesionado con los dinosaurios, pues, o sea, es un tema fijación que le ha durado 8 años. Claro. Entonces, empiezan con estos temas como muy claros, muy específicos, y hay algo que a mí también me llama mucho la atención. Normalmente no es en todos, porque recordemos que cada niño es diferente. Totalmente. Pero hay ciertos puntos. Claro. La conducta del sueño es importante. Okay. ¿Qué hábitos de sueño tienen? ¿Qué tanta facilidad tienen para dormir? ¿Qué tanto pueden mantener el sueño corrido toda la noche? Si se despiertan. Sabemos que el sueño es un proceso madurativo. Es normal que tengan despertares y todo. Pero ¿qué pasa en esos despertares? ¿Qué tanto cuesta volver a conciliar el sueño? ¿Qué tan seguido es? Es un factor también importante a determinar. La cuestión aprensiva y emocional que tienen también es algo bien importante. Yo creo que es de las más importantes, fuera de que pueden desarrollar o tener un mayor conocimiento, su lenguaje. Creo que el tema emocional es una parte súper complicada. ¿Y por qué? Porque pues es como si fuera un adulto atrapado en un niño, que un adulto a veces nos cuesta trabajo manejar nuestras propias emociones, y ahora un niño que está empezando a vivir la vida y que no sabe manejarlas. Y también yo también recuerdo explicar de que sí sabes que la perfección no existe, y que te contesten y digan, claro que existe. Y que aparte está esta cuestión cultural y social en la que es un niño, ¿por qué le vamos a explicar a un niño? Exacto, claro. Porque es una persona y porque necesita entender, ¿no? Pero es como estos niños que tienen tanta capacidad para entender, pero siguen en este juicio social de, es que es un niño, ¿por qué le voy a explicar a un niño? Exacto, claro, y volviendo al tema emocional, vale mucho la pena esta parte de explicar, pero también esta parte, hablando de la parte de la perfección. ¿Por qué? Porque entra un tema de frustración. Sí. Hay frustración, hay un problema de que no me están saliendo las cosas como yo quiero, o incluso hasta perder ya el interés de que esto no va a funcionar y mejor lo dejo por un lado, ¿no? El tema de la tolerancia a la frustración con estos niños de altas capacidades es también uno de los focos rojos que tenemos que estar súper alertas. Sobre todo con el otro. Tienen una tolerancia a frustración prácticamente nula con el otro, porque no aprende igual de rápido, porque no me está entendiendo y porque no te apasiona como a mí me apasiona lo que estamos haciendo. Exacto. Entonces es, ¿por qué no lo haces igual que yo? ¿Por qué no te gusta igual que a mí? Y es este sentido de incomprensión. ¿Por qué no entienden cómo estoy yo? ¿Por qué no entienden cómo me estoy sintiendo yo? Y creo que tocas un punto súper importante. Eso de no ver a los demás como ellos entra también en un tema de conflicto. O sea, ¿por qué no soy igual a los demás? ¿Por qué los demás no piensan igual que yo? ¿O no hablan igual que yo? ¿O por qué no se interesan en lo mismo que yo? Si somos de la misma edad, estamos en el mismo salón y no pasa lo mismo. Y esto entra también en un tema, volvemos, emocional y social. Así es. Fíjate que se da, porque me dicen muchas mamás, es que ¿por qué te enfocas tanto en la parte emocional y social? Aquí hay algo bien importante. Cuando alguien es diferente, lo primero que hemos aprendido es a rechazar. O tenemos miedo. Y entonces, ¿qué pasa cuando llega un niño o una niña diferente a un salón de clase? Lo excluyen. Exacto. Generalmente eso sucede. Digo, empezamos a ver un cambio en la sociedad en el que se empieza a ser más incluyente. Totalmente. Se empieza a integrar un poco más, pero lo primero que se hace es te rechazo porque eres diferente a mí, porque no te entiendo y porque me da miedo esta diferencia. Tu conducta, tu forma de pensar, tus intereses no me gustan y entonces te rechazo, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Que entonces se nos vienen un chorro de casos de depresión y ansiedad en niños con este tipo de diferencias.
y que no se están trabajando como se tienen que trabajar. Que empezando por los maestros, ¿no? Es que medican a ese niño porque no se está en paz, porque no quiere, porque no está, porque se desespera. Oye, ¿qué pasa si en lugar de medicarlo, trabajamos en integrarlo con sus compañeros? Trabajas tú en tus planeaciones para que hagas un aula realmente inclusiva. Exacto. Para todos estos niños, que para empezar todos somos diferentes. Quitando la etiqueta de un diagnóstico, todos somos diferentes. Claro. Si me dicen muchos papás, es que quiero tener el diagnóstico, está perfecto. Nos sirve tener un diagnóstico porque entonces podemos entender más cosas, pero no podemos etiquetar a nuestros hijos o a nuestros alumnos con un diagnóstico. Claro. Porque si a eso vamos, todos somos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, todos trabajamos de manera diferente. ¿Qué vamos a hacer para ser inclusivos? Nuestros salones y nuestros grupos sociales. Claro, y aquí hemos hablado mucho el tema de que el diagnóstico no es un pronóstico como número 1, y número 2, es una etiqueta pero informativa. Así es. O sea, que nos va a dar más para poder apoyar y dar herramientas, no para seleccionar, el niño autista, el niño superdotado, o sea, no es para eso. Y eso tenerlo bien claro como papás, porque finalmente a veces nos da miedo de que nos den este diagnóstico y que digamos, no hay que decirle nada a la escuela, porque se asustan, como bien lo dices, se asustan o no van a querer trabajar o echarle más ganas, y eso ya no puede ser así. Al contrario, los papás tenemos que llegar completamente honestos y poniendo la etiqueta correcta, informativa, y no una etiqueta que a lo mejor después le van a poner raro, el diferente, vamos poniendo la etiqueta correcta de alguna forma para poderle dar este apoyo y también comprender que cada vez somos una población sumamente diferente. Así es. Y esta parte me encanta, por ejemplo, de Ileana, porque es un acompañamiento también a la familia, porque hay que apoyar y acompañar, sobre todo en estas partes donde es importante que en la escuela sepan, es importante que tu hijo sepa, es importante. ¿Por qué? Porque igual volvemos a la frustración, volvemos a, ya el niño te lo quieren medicar con ansiolíticos, con antidepresivos, con todo, y cuando, momento, vamos a trabajar todos en conjunto y se pueden lograr cosas maravillosas. Pregunta, Ileana, ¿quién diagnostica altas capacidades? Ok, aquí es importante, siempre a mí me gusta nombrar a cada especialista, porque bien dicen zapatero a tu zapato, ¿no? Sí, total. Por ahí hay mucha gente queriéndose meter en el área de la salud cuando no tienen las certificaciones, cuando no tienen la especialidad para hacerlo, ¿no? Ok. ¿En quién nos podemos confiar? Neuropsicólogos, neuropediatras o neurólogos. Ok. ¿Por qué? Son, sobre todo si vemos que hay algún caso de doble excepcionalidad, que por ejemplo encontramos niños de altas capacidades pero con TDAH, entonces también se necesitan hacer mapeos cerebrales, se necesitan hacer varios estudios clínicos. En ese caso hay que ir con una neuropediatra, neuropediatra o un neurólogo, ¿no? Ok. En caso de primero querer descartar solamente la cuestión de altas capacidades, podemos ir con un neuropsicólogo, ¿ok? O pedagogas que tengan especialidad en psicometría. No es cualquier pedagogo, no es cualquier pedagoga, no es cualquier psicólogo, tiene que ser alguien que tenga especialidad en psicometría. ¿Por qué? Muchos de los test que se usan en estos casos también son proyectivos. Tiene que ser alguien que realmente sepa trabajar un test proyectivo. Y leer todo esto. Leer todo bien con detalle, porque en un test proyectivo, si no lo sabes hacer, probablemente entonces vas a leer algo que no era, o sea, mira, esta letra me la hizo un poquito más chueca y entonces yo creo que va por acá. Claro. Tiene que ser alguien que realmente tenga la experiencia. Ahora, tiene que ser alguien, ayer platicaba con una mamá y me decía, tengo ya miedo, ha pasado con varios doctores, tengo miedo porque con todos los doctores que hemos llegado ya tienen la receta hecha. Wow. O sea, lo ven 5 minutos y sí, aquí está el Ritalin, aquí está el no sé qué, aquí está el no sé qué, cuando dices, pero ¿y los estudios? ¿Y dónde está? La observación, el ojo clínico. El trato, en cosa de 5 minutos, terrible. No puedes definir que un niño necesita medicamento. Entonces, a mí sí me gusta como decir ojo rojo o foco rojo ahí. Claro. No siempre confíen en alguien que a los 5 minutos ya te quiere medicar. Correcto. Eso es súper importante.
Hay que hacer toda una serie de estudios, todo un trabajo. Esto es un trabajo multidisciplinario. Claro. Es súper importante el acompañamiento de varios profesionales para llegar al diagnóstico adecuado. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Si llegas y ya te tienen la receta hecha, huye Huye de ahí, por favor. Sal corriendo. Huye. Sí. Totalmente. Definitivamente. Oye, vamos a quitar un poquito mitos. ¿Se debe de adelantar sí o sí a un niño de altas capacidades? No necesariamente. Ok. Hay casos, incluso en la SEP ya hicieron un programa por si tienes a tus hijos en una escuela que no es de altas capacidades. Digo, el CEPAC es maravilloso, es del estado, está increíble el colegio, pero si lo tienes en otra escuela y se ve que es de altas capacidades y que es posible adelantarlo, la SEP ya tiene un programa hecho para poder adelantar, pero no es nada más que yo como mamá llegue y diga, sí, uno, oye, deme es uno. que mi hijo sabe sumar padrísimo, entonces déjalo adelanto dos generaciones. No va así. No es tan fácil, hay que hacer todo un proceso, pero sobre todo, a mí insisto en esta parte, fíjate en el desarrollo emocional. Correcto. Porque sí, claro, tu hijo a lo mejor puede sacar la raíz cuadrada en segundo de primaria, pero ¿qué pasa con el lado emocional? ¿Tiene la madurez para estar con niños 2, 3 años más grande que él? ¿Tiene la capacidad de adaptarse a ese cambio? Claro. Son cosas en las que también nos tenemos que fijar. Claro, y que académicamente a lo mejor puede ir más avanzado, pero le sigue gustando lo mismo que a lo mejor está en su generación. Exactamente. O que está viviendo situaciones en casa complicadas, no sé, separación de los papás, el fallecimiento de alguien. ¿Por qué lo voy a adelantar? ¿Por qué voy a hacer que se sienta presionado por adaptarse a otro grupo, a otra dinámica, si ahorita tenemos que enfocarnos en que esté en paz, en que no desarrolle depresión, en que no desarrolle ansiedad, en que, o sea, ¿por qué queremos presionar? Porque esa es una cuestión de los papás, ¿eh? ¿Por qué queremos presionar los papás? Exactamente. Para poder decir, es que yo tuve que adelantar a mi hijo 2 años. Claro. Porque, exacto, y entramos también en este tema, es que se aburre, ¿para qué? ¿Por qué voy a estar ahí si se aburre? Que eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿tengo que cambiar a mi hijo superdotado, con altas capacidades, lo tengo que cambiar de escuela porque mi escuela no tiene un programa especializado para altas capacidades? Ay, a lo mejor les voy a caer poquito gordos a los papás que tienen esto, pero los programas especializados generalmente ni siquiera saben abordar esto. Ok. Varias escuelas te dicen, es que nosotros tenemos programas para altas capacidades. ¿Qué son esos programas? Que les meten y les meten y les meten muchísima presión mantenerlos académica, ocupados. los mantienen ocupados rellenando libros y dándoles, contenido mucho más avanzado para su edad y todo eso, cuando no están viendo la parte emocional. Volvemos a lo emocional. Volvemos a lo mismo. Y social. ¿No? Exacto. Y entonces, yo sé que los niños lo pueden lograr, yo sé que las niñas y los niños de altas capacidades se van como hilo de media en cuanto a conocimientos académicos y todo eso lo logran, lo hacen, pero ¿quién les está cuidando la emoción? ¿Quién les está cuidando el sentirse parte de un grupo? ¿Quién les está cuidando el sentirse seguros de ser quienes son? Claro. Porque entonces, ¿qué pasa? Que los van adelantando, los van metiendo estos programas especiales y todo, y se sienten aislados. Y se van sintiendo rezagados, se van sintiendo solos, y entonces sí, claro, te está contestando química de bachillerato cuando va en primaria, pero ¿y qué pasa con su vida social? ¿Qué pasa con la relación que tiene con sus iguales de edad, ¿no? Entonces, no es necesariamente que tengamos que cambiarlos de escuela, no es necesariamente meterlos a un programa especial. Lo que yo sí recomiendo es, revisa que en la escuela en la que esté, lo estén aceptando y lo estén involucrando en las actividades que ellos están realizando. Okay. No que le saquen del salón y lo pongan a hacer otras cosas mientras los compañeros están acá. Hazlo parte de la actividad, que se involucre con los compañeros. Funciona muchísimo esta parte de, oye, tú ya le agarraste la onda, ¿me ayudas a explicarle acá? Claro. ¿Me ayudas a ver, ahora desarrolla el problema aquí en el pizarrón para que los otros vean? A lo mejor tú tienes otra estrategia que yo como maestra no sé. ¿Me ayudas a explicarles cómo lo entendiste tú para ver si ellos lo pueden entender más fácil? Involucrarlos, en lugar de quererlos, hasta nosotros como papás, etiquetar y separar del resto.
Claro, que es diferente, Sí. total, no aprende igual que los demás, mejor lo ponemos acá, claro. Y también encontrar esta parte importante de cuál es la responsabilidad de papá, cuál es la responsabilidad de los maestros y como escuela, ¿no? En general. Como escuela, yo creo que para empezar tienen que tener la apertura a entender que no todos aprenden igual. Y vuelvo a hacer hincapié en esta parte. Ya no somos las mismas aulas de siempre. Cada vez hay más neurodiversidad, desde neurotípicos, autistas, superdotados, altas capacidades, déficit de atención, dislexia, discalculia, y así me voy con mucho más neurodivergencias. O sea, ya no funciona el sistema en el que sientas a los 30 alumnos y está el maestro de frente escuchando y el niño quieto, sentado. Ajá. Para empezar, ya hay muchísimas teorías nuevas para la educación. El movimiento ayuda, el juego ayuda, el trabajo en equipo con pares ayuda. Totalmente. Incluso ayuda más que un maestro parado diciendo el mismo tema repetido, ¿no? Totalmente. Esa es una, la escuela tiene que estar abierta como maestros. Híjole, esta parte está bien interesante porque a veces como maestros nos cuesta mucho trabajo que alguien venga y nos diga, ya no se hace así, tu planeación está quedando obsoleta. O más trabajo. O es más trabajo, claro, ¿no? Pero entonces, lo que pasa y lo que hacemos muchos maestros, me incluyo, en su momento lo hice, haces una planeación y como sigues con la misma materia 10 años, te quedas con la misma planeación. Claro, funcionó. ¿Y qué crees? No tenemos los mismos alumnos que hace 10 años. Totalmente de acuerdo. Las planeaciones se tienen que cambiar de verdad semana a semana. Puedes tener una base, por supuesto, decir, son estos los temas que voy a ver, pero las actividades, la dinámica que se va a llevar a cabo se tiene que ir cambiando conforme al grupo que vas teniendo. Claro. No es el mismo grupo el que tienes este ciclo escolar que el que vas a tener el siguiente. Claro, y a lo mejor es una tradición, ¿no? El clásico, vamos a poner los altares, que vamos a poner, que la feria de ciencias y todo. Sí, puede ser un programa tradicional, pero irlo adaptando a cada necesidad que se va presentando. Exactamente. Y como papás es bien importante que nos involucremos. Okay. Yo sé que el ritmo de vida que llevamos ahorita es muy complicado. Yo sé que pedirnos a los papás el estar en constante comunicación con la escuela, con los maestros, resulta muy pesado. Lo sé, también soy mamá, también vivo esto. Sí. Pero es lo más enriquecedor que podemos hacer por nuestros hijos. Uno, saber cómo están en la escuela. A mí, cuando mi hijo estaba en este proceso de que se estresaba muchísimo por las letras, me hablan en ese kinder para decirme, te vamos a pasar la evaluación bimestral, ¿no? Entonces me citan. Nosotros estábamos pasando por un proceso de divorcio y llego con la maestra que tenía en ese momento y me dice la maestra, tu hijo hace los trazos perfecto. Mira, la letra le sale súper derechita, no se sale del renglón. Y yo le decía, ajá, ¿cómo está emocionalmente mi hijo? Loop. No, o sea, es que de verdad lo enseñé a que hiciera las letras súper bien. No me importa, y se lo dije directamente, no me importa si hace la letra derecha o no. Me importa saber cómo está mi hijo porque estamos pasando por un divorcio, porque se le está cambiando toda su estructura familiar, porque su segundo lugar seguro es la escuela. Quiero saber cómo está aquí. No, pero no me supo responder cómo estaba mi hijo. Wow. No me supo responder si mi hijo se sentía seguro en la escuela, si se estaba llevando bien con sus compañeros, si estaba presentando alguna situación de conducta. No supo responderlo. Claro. Si yo no hubiera estado más insistente en ese tema, hubiera pasado de largo, Pero yo sí, y después hablé con la directora y le dije, a ver, ojo, a mí ahorita no me interesa que le hagan evaluaciones cognitivas a mi hijo. Lo que quiero es que lo apapachen, lo chiquen, se sienta contenido por todo el proceso que estamos viviendo, y eso es súper importante. Claro, totalmente, y vuelvo a recalcar, la parte emocional y social es sumamente importante, y aquí es donde entra la palabra de inclusión. Exacto. ¿Por qué? Porque no nada más necesitamos inclusión para las personas que tienen alguna condición de vida. O sea, y esto que también es una condición de vida, porque finalmente ves y tienes una perspectiva vives de manera distinta, ¿no? Entonces, también tomar en cuenta que esto es parte de la inclusión,
que tiene que haber inclusión para todos los cerebros, para todas las mentes, que todas son valiosas simplemente por el hecho de existir. Y eso es, bueno, a mí esa parte a mí me encanta porque cada cerebro te puede sorprender de todo lo que pueden hacer. Ahora, hablemos rapidísimo, doble excepcionalidad. Sí, doble excepcionalidad. Cuando hablamos de una doble excepcionalidad, estamos hablando en este tema de altas capacidades, es alguien que tiene altas capacidades, ya sea talentoso, superdotado, genio, como la rama que sea, y que aparte está presentando otro tipo de neurodiversidad. O sea, vamos a hablar de dos diagnósticos. Así es. Que se pueden llevar a la par. Perdón que te interrumpa. Sí. Una, puede ser superdotado o de altas capacidades, combinado con déficit de atención. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Una persona que le va súper mal en la escuela puede ser superdotado? Sí. Y de hecho es de lo más común que existe. Ok. Generalmente, y esto yo lo llegamos a hablar en su momento con un neurólogo que me encanta su trabajo, él lo que dice es, de 10 niños medicados para déficit de atención, en realidad 1 lo necesita, los demás están mal diagnosticados, no porque no tengan déficit de atención, porque hay otro diagnóstico que hay que ponerle más bien como atención a esa parte, y gracias a que le ponemos atención a eso, podemos ayudar a la parte del déficit de atención. Okay. Es muy común que chicos con altas capacidades tengan déficit de atención. ¿Ok? Súper común. ¿Por qué? Porque no les interesa lo que están poniendo, porque ellos ya lo saben, ellos ya se aburrieron, lo que sea. Pero no solamente encontramos déficit de atención, encontramos depresión, ansiedad, podemos encontrar, por supuesto, dislexia, disgrafia, discalculia, muchísimas que tú dices, justo, ¿cómo? Pero es súper genio. Pero a veces su cerebro va tan rápido que no alcanzan a hacer el proceso para, por ejemplo, en un caso de disgrafia, apuntar cómo se tiene que hacer, voltean las letras, porque en lo que tú y yo estamos pensando una cosa, ellos ya pensaron 30. ¿Cómo funciona el cerebro de estos niños? Hacen mapas mentales. ¿Ubicas esta escena de Avengers donde el Doctor Strange dice, ya vi 14 millones de futuros? Sí, claro, y abre toda una red, ¿no? Ah, sí, porque entonces les presentas una situación y entonces ven 10 posibilidades y de esas 10 posibilidades de cada una y 10 posibilidades. Entonces van haciendo un mapa mental gigante. Wow. Se van y futurean y ven posibilidades y ven qué se puede hacer, qué resolver, qué... Y entonces, obviamente, los perdemos. Sí, claro. Los perdemos, se van a la luna, se van... A mí me llama muchísima la atención, mi hijo tiene déficit de atención también. Y yo les digo, sé perfecto el momento en el que mi hijo se desconectó. Se le ve el ojo, o sea, se ve cuando hace el toc. Y él está en otro canal. Y volverlo a jalar es todo un rollo, ¿eh? Sí, volverlo a jalar es muy complicado porque quién sabe para dónde se nos fue. Claro. Entonces, sí, esta doble excepcionalidad habla de eso, que estamos hablando de dos diagnósticos jugando a la par, y entonces hay que saber en qué momento se atiende uno y en qué momento se atiende otro, o si se puede trabajar los dos en conjunto para que pueda avanzar y no se genere como alguna problemática. Que esta parte en la que voy a entrar un poquito al tema de autismo, que se confunde mucho, ¿no? Es que los autistas son súper inteligentes. Ojo, no es que todos sean súper inteligentes, es que algunas personas autistas presentan altas capacidades o superdotación, y es por eso que se les consideran muy inteligentes. Pero esto no es una regla, solamente es decir, tiene doble excepcionalidad que tiene los dos diagnósticos. Así es. Es que todo esto es un mito, muchas personas hablan y a veces sin saber, pero esta es la gran importancia de que nos vengas a platicar, Ileana, con toda esta información súper importante. Así que por favor dinos en dónde te podemos encontrar para encontrar acompañamiento, ya sea para la escuela o para la familia. Claro que sí, ahorita estoy dando escuela para padres, me están hablando de diferentes escuelas, justo hablando de esta parte emocional de los niños, y también estoy trabajando en capacitación para maestros. Tengo mi Instagram, que es brillantementegdl, y ahí me pueden escribir y ya les paso, mi número de teléfono es 3323-851311. Me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto trabajamos en citas
Las citas las estoy manejando virtual, justo por lo que platicábamos hace rato de el tráfico, tiempos, distancias, movernos y todo. Muchas veces se nos complica, porque tengo que ir por el niño, porque tengo que llevarlo, porque esto y por el otro. A lo mejor es más fácil decirme a las 8 de la noche que ya duerme a mi hijo, ¿me puedes atender? Totalmente, por supuesto, y trabajamos. Ojo, me gusta hacer mucho hincapié en esto. No doy psicoterapia, porque mi especialidad no es clínica. Yo respeto mucho las especialidades de cada quien. Yo soy psicóloga educativa. ¿Qué hacemos? Estrategias para el manejo de estas altas capacidades, la tolerancia a la frustración, cómo adaptarnos a un plan educativo, y como papás, por ejemplo, cómo ponemos límites, porque también ese es otro tema súper importante, cómo poner límites con los chicos de altas capacidades que todo te van a cuestionar, que nada les va a hacer sentido, cómo manejamos los límites, cómo manejamos los acuerdos en casa, y es más para una convivencia y para ayudar a estos chicos de altas capacidades a sentirse súper seguros de quién son, que no se tengan que esconder, que no tengan que negar esas capacidades que tienen, y entonces nosotros como papás, ¿cómo les vamos a ayudar? ¿Qué vamos a hacer por ellos? Buenísimo, y esto que mencionas, vuelvo a hacer hincapié. Es importante el acompañamiento a la familia, porque no es lo mismo nuestra educación que tuvimos, esta forma de poner los límites, y lo platicábamos en episodios pasados con Jessie, ¿cómo ponemos los límites? La educación que tuvimos, la dura, hay que ser autoritaria, esta ya fue, ¿no? Esta ya, vamos a decirle de alguna manera, obsoleta. ¿Por qué? Porque los niños quieren aprender y saber por qué, y más cuando tenemos una neurodivergencia en casa, la importancia de cómo voy a educar a mis hijos. No vamos a dejar que hagan lo que quieran, tampoco, porque también sabemos que la permisividad tampoco está bien, pero sí encontrar este acompañamiento que nos guíe y nos diga como papás, cómo llevar a nuestros niños neurodivergentes a un mejor futuro para ellos. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Recuerden ustedes que cada vez que se abre un camino, se abre una oportunidad, y ahí no olviden darle like, y muchas gracias por vernos. Gracias.